Pues vamos a empezar por este tema del enganche y ahorita nos vamos a ir metiendo ya a más temas que tienen que ver con el crédito hipotecario como tal respecto al funcionamiento. Pero empecemos por esta primera parte de la meta, que es, ok, ya traigo en mente que necesito una casa. ¿Qué características tiene este tema del enganche para justamente cumplir ese objetivo? Sí, pues mira, Dani, el enganche es la parte que se te va a pedir para poder acceder a un crédito hipotecario, porque el banco prácticamente te va a prestar entre un 85 y un 95% del valor de la propiedad que quieras comprar, ¿no? Entonces, el enganche es el complemento que tienes que pagar tú y ese monto que te va a pedir el banco depende del perfil que tú tengas como persona. No es igual una persona, como tú dices, nosotros, ¿no? Que no tenemos pues, aguinaldo, no tenemos un sueldo fijo. Carecemos de prestaciones. Exacto. Entonces, pues para el banco te va a tomar como una persona de más riesgo porque no tienes un ingreso seguro. Entonces te va a prestar un poquito menos. Y cuando eres una persona que tiene su salario, tiene su ingreso fijo y tiene a lo mejor algunos bonos adicionales, pues se considera que es un perfil de menos riesgo, entonces pues te prestan más. Y entonces, digamos así, en porcentajes del 100% del valor de la casa, si yo soy asalariado, es decir, pues tengo pues, prestaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, recibos de nómina, ¿cuál sería el porcentaje que se me prestaría o hasta cuánto tendría que juntar más bien de enganche como mínimo? Lo mínimo que deben tener del valor siendo asalariados es el 20% y siendo independientes, súmenle otro 10%. Entonces, 30% para independientes, 20% para asalariados. Así, básicamente, pues si la casa cuesta $1,000,000, yo tendría en el mundo, pues ya necesario, si soy independiente, ahorrar $300,000 para cubrir enganche, gastos notariales y otros alrededor. Y $200,000 en el caso de alguien que hoy cuenta con un ingreso fijo, un empleo, digamos, pues sí, con prestaciones de ley y todo lo demás. Es correcto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma reunir el enganche? Yo sé que es muy variable, pues dependiendo del valor de la vivienda, pero un promedio que ustedes pudieran estimar y también algo importante, ¿por dónde arranco? Pues porque a veces dices, pues lo guardo en el cochinito durante 20 años o ¿qué sería lo más funcional en este sentido? Pues mira, yo creo que el promedio, así como no echándole tantas ganitas, podría ser 5 años, ¿no? Realmente depende mucho de cada persona el tiempo que se va a tardar. Porque hay gente que sí llega así sin nada y nos dice, mi objetivo es tener una casa y en menos de un año junta el dinero porque dejó de gastarse las utilidades, dejó de gastarse el aguinaldo. O sea, se limitó a lo mejor en esos adicionales un año, pero pues ya va a tener su casa, ¿no? Hay gente que dice, oye, no, yo prefiero más tranquilo, más relajado, entonces a lo mejor te puedes llevar unos 5 años, ¿no? O sea, depende de cada persona. Tenemos, por ejemplo, un par de casos que han estado ahorrando a lo mejor $5,000 al mes, ¿no? Por poner un número. Y cuando llegan los extras, pues prácticamente duplican, con los puros extras duplican lo que ahorran en un año. A lo mejor estás ahorrando unos $100,000 al año y entonces en 2-3 años es muy probable que ya tengas el monto que necesitas para comprar una casa. No estamos hablando que es gente que gana $100,000, ¿no? Es gente que gana a lo mejor 15,000, a lo mejor $10,000, que están haciendo un esfuerzo importante por dejar de gastar en cosas que a lo mejor no eran tan necesarias, por juntarlo para su casa. También está la alternativa de pensar en este tema de un crédito hipotecario mancomunado. Digo, de entrada, pues son dos ingresos, dos personas que van a estar reuniendo su lana para el enganche, que va a ser entonces todavía más rápido, probablemente. Y también por el otro lado, las características de un crédito hipotecario mancomunado, pues tan interesantes y por favor, pues de una vez aventémonoslas. Es muy fácil en el sentido de que, por ejemplo, si uno gana 15 y el otro 15, literal, la capacidad de endeudamiento son $30,000. Si, por ejemplo, un Santander o un Scotiabank te dicen, oye, pues con que tú me declares que vives con él y los dos firman la solicitud y los dos identifican, etcétera, pues para mí es suficiente para creerles que son pareja, ¿no? Así de simple. No necesitas un documento más, no necesitas acta de matrimonio. No, nada. Hay otras instituciones un poquito como que están en medio que dicen, bueno, pues no se casen, pero tráiganme un acta de concubinato. Y eso se toma más que suficiente y ya puede pasar todo el proceso normal. Entonces, realmente hoy en día sí los procesos son mucho más simples. Es que se va a tomar, digamos, como en cuenta, ¿es el global entonces de los dos sueldos o el que tenga el sueldo mayor? Se toma el global de los dos,
digo, si ya lo van a hacer conjunto y se suman los ingresos para dar la capacidad de endeudamiento. Sí, hay que pensarlo porque es una decisión pues de un crédito que va a durar 10, 15 o 20 años. La escritura y el buró de crédito y todo corre en conjunto, todo. Entonces, pues sí es un compromiso, en broma en serio, más fuerte que casarse, porque sí es una deuda con la que vas a compartir con alguien por los siguientes años de tu vida y la misma suerte que corra uno va a correr el otro. Ahorro el 100% de lo que me cuesta la casa. Me espero hasta que yo haya logrado ahorrar así por mis propios medios sin recurrir a un crédito. Ahorro el dinero o ahorro ahorro la parte del enganche lo más que pueda y lo complemento con un crédito hipotecario. Hay un factor ahí súper importante que es la plusvalía de las propiedades. ¿Eso qué es la plusvalía? ¿Qué tanto incrementa el precio de una casa con el tiempo? La plusvalía en todo el país es diferente, pero por ejemplo nosotros aquí en Ciudad de México pues tenemos plusvalías del 10%, del 20%, ha habido años del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pensaste comprar una casa en 1 millón, al siguiente año ya vale 1.300.000, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto de largo plazo para comprar una casa, a lo mejor dices, yo ahorro en 15 años, pues es como muy complicado que una inversión que no esté tan arriesgado el dinero te dé el rendimiento para que tú puedas alcanzar el objetivo. Lo más común siempre es un crédito hipotecario porque te ayuda a fijar el valor de la propiedad. A pesar de que tú le pagas intereses al banco, más o menos para que se den una idea, ahorita las tasas rondan entre el 9 y 10% de interés en un banco, pero aquí hay zonas donde la plusvalía es el 12%, el 13%, ¿no? Entonces, pues dices, pues sí le pago el IS al banco, pero me costaría el siguiente año 10% más o 15% más comprar el mismo bien. Entonces, el crédito hipotecario te ayuda a hacerlo rápido y a fijar el valor de la propiedad. Pues, ¿qué tanta flexibilidad hay para en los temas de cuestión de incumplimiento de pago en casos extraordinarios? Dice, ¿qué tal si me quedo sin trabajo o mi nuevo trabajo, dice, gano menos y no me da para pagar? Pues miren, hay dos como blindajes comunes, por así decirlo. Uno es en caso, bueno, es un temota ese, pero hay Cofinavit y Apoyo Infonavit, que por ahí lo platicamos en un Facebook Live especial, de hecho. Pero, por ejemplo, si tú usas la opción de Apoyo Infonavit, lo que hace es que tu subcuenta de la vivienda se queda como seguro en caso de incumplimiento. Eso quiere decir que si te atoras en los pagos, el banco puede echar mano de lo que tengas en tu subcuenta de la vivienda para cobrar las mensualidades en lo que la cosa se estabiliza, ¿no? Esa es una de las opciones. Otro de los temas es algunos bancos, ahí sí cuestión de revisar, no todos, tienen un seguro de desempleo que cubren entre 6 y 9 meses de desempleo. Esos son como dos blindajes comunes que hay en caso de desempleo. O sea, por un mes no te van a correr de tu casa, ¿no? Si se alarga más de 6 meses, entonces sí ya estás en un tema de probablemente un juicio del banco contra ti. Y aún así tienes la posibilidad de pagarles y seguir el adeudo de los 6 meses y continuar con tu hipoteca normal. Una situación financiera problemática en donde definitivamente yo ya no vea claro hacia dónde sacar dinero para cubrir la mensualidad de mi propiedad. Sáquenme de la duda, yo puedo vender la propiedad. Sí, es decir, ya tú tienes como unos pasos antes donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto ya no tiene ni pies ni cabeza, vamos a traspasar mi deuda. Es decir, yo Poncho, tengo una deuda de 1 millón de pesos con mensualidades de 11,000. Y entonces, yo ya sé que no le voy a poder pagar al banco y puedo traspasarle mi deuda a Gaby porque ella está dispuesta a pagar. Oye, ¿cuánto has pagado del departamento, Poncho? No, pues 300,000 pesos. Suena feo, pero así suele suceder este tipo de negociaciones. Pues te doy 200. Te doy 200 por salir del tema, y el banco analiza la posibilidad crediticia de Gaby y se le pasa la deuda a ella. Con los derechos de la propiedad. Con los derechos de la propiedad, etc. Entonces se puede traspasar la deuda. Y también ese movimiento es un poco más difícil, pero tú puedes vender tal cual la propiedad, pero le tienes que primero liquidar al banco.
Es decir, no te van a dejar traspasarla como en el mismo momento, él les paga a ustedes y yo salgo ya libre. Sí. No. Primero tienes que hacer el movimiento de liquidación de deuda al O sea, 100%. digamos que yo le vendo a alguien, ese alguien me da a mí el dinero por el valor que se haya fijado, bueno, por el monto de la deuda del banco. Ujú. Yo voy al banco desde mi cuenta, digamos, desde el crédito que yo tengo abierto y yo liquido. Es correcto. Exacto. Y en ese momento ya después se puede agenda el traspaso de la propiedad. ¿Qué hay acerca, dice, de Fobiste versus crédito hipotecario? Dice, ¿qué conviene más? Lo único como que no está padre de Fobiste es que tienes incrementos anuales con la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que además de pagar una tasa de interés, cuando pase de 31 de diciembre a 1 de enero, en automático tu deuda aumenta. Entonces, ese incremento hace que muchas deudas sean impagables. Tengan mucho cuidado con eso. Y otro tema del Fobiste es que generalmente te lo calculan a 30 años. Entonces, la aportación que estás dando, aunque se ve más chiquita, también estás aportando muy poquito a la capital o a tu deuda. Entonces, terminas en un efecto donde al año parece que no aportaste nada. ¿Es cierto que un crédito es mejor solicitarlo en tiempo de 15 años? Y pregunta número 2, ¿a qué edad sería recomendable empezar a ver el tema de adquirir una propiedad o una casa? El plazo más común que te ofrecen siempre es el 20. ¿Por qué? Porque el 20 te da un poquito más de préstamo, pero realmente a nivel financiero pues terminas pagando un chorro más por lo poquito que baja tu mensualidad. Entonces, el ideal es que pues lo pagues lo más pronto posible, ¿no? O sea, si tuvieras la capacidad de pagarlo en 10 años, pues en 10. Pero para una persona normal, así como nosotros, un 15 está bien. El momento idóneo es tal cual el momento en el que tú tengas estabilidad financiera, es decir, que te sientas cómodo con adquirir un compromiso a 15 años. Eso puede pasarte a los 22 o te puede pasar a los 40, no hay ningún tema. O sea, el tema es que tú tengas la seguridad. Nadie tenemos absolutamente el ingreso garantizado, pero sí que tengas una estabilidad para que te permita un endeudamiento a tantos años. Y también algo bien importante, pues quien se quiera aventar a comprar casa o departamento, que decimos que es un compromiso muy serio, debe de tener una muy buena organización financiera en su vida cotidiana. Es decir, llevar un presupuesto, tener muy claro cuáles son sus gastos, cuál es el excedente que tiene a lo largo del año, cuál es su capacidad de ahorro, saber llevar un presupuesto también, eso es importante, y también no tener deudas descontroladas de consumo, es decir, de tarjeta de crédito, porque me fui a comprar ropa, porque cené, porque es mucho más complicado que logremos arrancar este proyecto de financiero de vida como es el adquirir una casa, una propiedad, cuando traemos el marcador en contra. Dice el Cofinavit o Cofinavit, luego yo no sé cuál es el correcto porque he escuchado las dos. ¿Es conveniente? Depende. O sea, en sí el Cofinavit es una de las prestaciones que puedes utilizar cuando tienes acceso a Infonavit, ¿no? Y Cofinavit es, me presta una parte Infonavit y me presta otra parte del banco. Ahora, ahí depende de varios factores. Una, ¿qué proporción es la que le quieres pedir a Infonavit? No se recomienda pedirle mucho dinero a Infonavit porque es uno de los créditos más caros, ¿no? Y como decía Poncho, pues es un crédito que incrementa, además de la tasa de interés que te dan, te incrementa cada año con inflación. Y además pues te dan una mensualidad así chiquita, entonces pues nunca le acabas de pagar, ¿no? O sea, te tienes que morir antes o pasar muchos años para que realmente sea tu casa. Si llego a morir antes de esos 15 o 20 años en los que saque el crédito hipotecario, dice antes de terminar de pagar, dice, ¿la deuda pasa a los familiares? No, en un crédito hipotecario es obligatorio tener un seguro de vida. Entonces, ya sea que te lo venda el banco con tu hipoteca o que tú consigas uno externo y digas, este es mi seguro de vida. Entonces, no puede haber una hipoteca que no tenga un seguro de vida, un seguro de invalidez y un seguro de tu casa. ¿Por qué? Porque si se te cae, en un temblor, por ejemplo, pues alguien le tiene que pagar al banco, ¿no? Entonces, si tú falleces, ya no se traslada la deuda, en automático se liquida lo que debes y ya pasa a ser la propiedad, parte de, a lo mejor si tienes un testamento, pues a quien lo hayas puesto en el testamento, ¿no? Nos dice, y si no puedo comprobar un ingreso fijo porque no estoy en un trabajo formal, ¿qué tendría que hacer? Es importante, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo yo que llevarle al banco para demostrar que sí gano dinero? O sea, no es un sueldo fijo, pero pues mira, carnal, aquí está que sí, claro, sí entra lana a la cuenta.
Mira, seas independiente o seas asalariado, de todos modos los bancos te piden los estados de cuenta completitos. Y el objetivo de esos estados de cuenta es ver pues tu flujo, básicamente, ¿no? Oye, esta persona está recibiendo X dinero al mes, no importa que no sea de un patrón, por así decirlo, sino porque pues nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos ingresos variables, ok, entonces ellos identifican pues cuántos son tus ingresos. La diferencia entre un asalariado y un independiente es que en vez de 3 meses de estados de cuenta tienes que dar 6 meses de estados de cuenta. Con eso ellos pueden medir más o menos dónde está tu flujo de dinero. En promedio. En promedio. De cómo has ganado. Y otra herramienta, digo, es para eso hay que estar con el SAT en orden, pero una herramienta que también ayuda muchísimo es tu declaración de impuestos. Entonces, si tú muestras, por ejemplo, tu declaración anual del año pasado y 6 meses de este año de tus estados de cuenta, pues el banco se puede hacer una idea muy buena o bastante certera de por dónde están tus ingresos. Y también yo siempre insisto mucho en esto, pues quienes somos independientes y tenemos una cuenta bancaria donde ahí están cayendo los ingresos que freelanceamos, etcétera, etcétera, sí es importante que no expriman la cuenta así en cuanto les cae algún ingreso de algún cliente, proyecto cerrado, lo que sea. Traten siempre, y en especial cuando ya traen en mente esta clase de proyectos, traten de mantener el mayor saldo posible en esa cuenta, porque al final justamente uno de los factores que se toman en consideración por parte del banco es el saldo promedio de los últimos al menos 3 meses en mi cuenta. Entonces, pues si yo, como entra el dinero, sale en el día 1 y lo dejo en 0 pesos, va a promediar en 0 pesos todo el mes. Sí. Y el promedio de mis ingresos reflejado en esa cuenta va a ser bien bajito. ¿Qué conviene más si Infonavit o banco? Nael, con esa pregunta vamos a cerrar. Pues mira, 99.9% de las veces te conviene más un crédito bancario. ¿Por qué? Porque tiene condiciones financieras muy peculiares. El banco, que es lo que ya platicamos, ¿no? El banco tiene una tasa fija que ya no hay poder humano que te la cambie, ¿no? Si el banco te dijo 9% son 15 años. Y en el caso de Infonavit tiene una tasa de acuerdo a tus ingresos que puede ir del 7 al 12% más la inflación. Entonces, pues es la tasa más cara del mercado, prácticamente. Pareciera que debería de ser al revés, debería de ser una institución que te ayude a comprar más rápido tu casa, pero realmente es una tasa bastante cara. De inicio parece, o de repente nos dicen, oye, pero es que en el banco voy a pagar 10,000 pesos de mensualidad y en Infonavit 5. Sí, pero la combinación de una tasa de interés alta con una amortización baja es un crédito que se vuelve impagable. O sea, sí hemos tenido casos de Cofinavit que son una parte en Infonavit y una parte en banco, donde se acaba la deuda del banco y todavía deben Infonavit. O sea, sí hay que tener mucho cuidado con Infonavit. Depende de la capacidad de pago y de la forma en la que ustedes puedan amortizar. Si ustedes tienen un capital importante para amortizar a Infonavit, puede ser una buena opción, pero si no, la verdad es que les recomendamos que busquen una opción bancaria. Y no todo es tan así, tan triste en el caso de Infonavit. Únicamente yo diría, y bueno, pues esa es como que la alternativa que sí está chida, que es, ¿cómo se llama esta cosa? Apoyo Infonavit. Apoyo Infonavit. Eso es una maravilla y es un gran premio financiero a ahorrar mi enganche. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no le debo a Infonavit nada, pero las aportaciones de mi patrón van a ir directamente a aportar a mi deuda con el banco. Entonces, si mi patrón estaba aportando 2,000 pesos a mi subcuenta de la vivienda, esos 2,000 pesos van a ir directo a mi deuda con el banco. Eso hace, para que tengan una idea, de 1 a 3 años menos de deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo iba a sacarla en 15 años, a lo mejor la acabo en 14 o hasta en 12, dependiendo de con cuánto estoy registrado. O con hasta en 10, depende, ¿no? O hasta en 10, hemos visto casos de verdad que están como en el tope de lo que aporta el patrón. ¿Qué porcentaje es lo que se aporta por parte del patrón? 5%. El 5%. Entonces, ese 5% con lo que me tengan registrados, ojo, eso es importante. Sí, así. Eso va a ir bimestralmente a aportar directo. Por ejemplo, si lo saqué en HSBC, a HSBC le van a decir, toma, aquí está la aportación. En vez de Infonavit, a la subcuenta de la vivienda se le aporta a HSBC. Y se aporta capital. Entonces, de verdad, eso es una maravilla y se aporta directo a plazo. Entonces, ahí ese es un gran premio y de verdad que la gente que lo tiene, pues lo agradece mucho. O sea, pero para calificar a eso,
pues no necesitas no pedirle nada a Infonavit y está registrado en el Seguro Social. Básicamente eso es lo que se necesita. En cualquier banco, cuando llenes la solicitud, le pones el check de apoyo Infonavit y eso es todo. Sí, realmente no tienes que hacer gran cosa más que darle ahí su check y en automático se va a operar. Tú no tienes que hacer nada más que darle ahí que quieres eso.